12:36 y continuamos en este especial que estamos haciendo desde Radio Universidad de Chile, llegando a ustedes con la contingencia, pero también con el análisis, y le agradecemos muchísimo al profesor de Comunicación Política de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati, que haya llegado hasta el estudio para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, feliz de estar acá. Siempre hemos hablado, pero siempre ha sido en virtual. Sí, así que por eso además aprovechar que estás acá para hacer un análisis de los relatos que han primado durante estas elecciones, porque hemos tenido muchísima contingencia. O sea, si vamos a hacer un resumen, uno diría, veníamos a caballo con el tema de seguridad de manera muy, muy, muy potente, que ha estado en la agenda los últimos 2 años. Uno diría, post pandemia fue como el tema que no hemos soltado, diríamos mediáticamente, pero luego los casos de corrupción en distintos ámbitos, porque está el tema Hermosilla, que tiene que ver con redes, con acceso a la justicia, etcétera, etcétera, y luego lo sexual con el caso Monsalves, que está en investigación. Exacto. Entonces, quizás la primera pregunta es si tú tienes la impresión de que estos temas de contingencia han tenido alguna influencia en la manera en que se hicieron las campañas para esta elección. A ver, a mí me llama la atención es todo bien parecido como siempre, ¿eh? No hay grandes diferencias, siempre el tema de seguridad lo central ya hace años, pero me llamó la atención, por ejemplo, el uso de lo nuevo. Hay muchos partidos que son más nuevos o antiguos pero reciclados, digamos, partidos de centro, republicanos también, que en el fondo están de alguna forma aprovechándose del péndulo electoral y dicen, bueno, ahora denos la oportunidad a nosotros, somos nuevos. Y por lo tanto no tenemos mancha. Claro, no tenemos mancha de ningún tipo, denos la oportunidad. Bueno, tiene cierto grado de justicia aquello. Y en ese concepto de lo nuevo, bueno, se aprovechan mucho de lo publicitario finalmente. Siempre en publicidad se usa el recurso de lo nuevo para vender productos que son muy antiguos, pero que te los reenvasan, le hacen un pequeño retoque y parecen nuevos. Y eso es un poco lo que están jugando bastante en su discurso. Hacer nuevo, vote por mí, no vengo manchado. Esa es la primera cosa que me llama la atención. La segunda cosa que me llamó la atención en general de todos los discursos políticos, en el fondo son muy políticos, están muy centrados en ellos mismos, que ya se ha mostrado en todas las encuestas, que la política está en sí misma, que la política le conversa a la política, pero no está dialogando ni tiene ningún grado de empatía con la población en general, con los ciudadanos, los electores, y eso también me llamó la atención, como que en general los políticos y los partidos están pensando en ellos mismos, pero no están pensando en lo que le pasa a la gente en lo cotidiano, en lo que están diciendo. Porque la seguridad, bueno, uno la seguridad como concepto lo puede abordar de muchas formas, pero a los chilenos no solamente le pasa la seguridad, pues a los chilenos le pasan bastantes más cosas en la vida diaria. Pero parece que el gran tema del país fuera ese. Claro. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay bastantes falencias en general o pobreza en el discurso político en estas elecciones municipales. Luego, otra cosa que aparece, y esta es mi impresión, y quiero ver qué es lo que tú piensas al respecto, es que el relato se está comiendo al dato. Voy a 2 cosas. Uno, obvio, las emociones. Sí, exacto. Claro. Y por dar solo 2 ejemplos, ¿no? Hablando de los partidos jóvenes, ¿no? Como el Partido de la Gente o el Partido Republicano, su habitar del Congreso ha demostrado que son súper indisciplinados, ¿cierto? Que se salen, que entran, que no siguen línea de partido, etcétera. Entonces, me llama la atención que sigan yendo vestidos de partido cuando, en el sentido común, sus actos han demostrado que no funcionan de manera militante. Sí. Ese es un ejemplo. Y otro ejemplo que me llama la atención también tiene que ver con los casos de corrupción al interior de las alcaldías, que están investigados en algunos casos, que están probados en otros casos, y que pareciera ser, y lo vamos a ver más tarde, que los candidatos que van por esos mismos partidos que han sido investigados y probados de corrupción, igual les va bien. Sí, es que eso te lleva a otra cosa, que es re interesante. Cuando uno analiza los discursos políticos, por ejemplo, en los 60 en Chile, los 70, tú escuchabas a los líderes sindicales, escuchabas a la gente hablar en la calle, tenían una cultura política que hoy en día no hay. Había una cultura política de peso. Y también en la ciudadanía. En todo, o sea, de izquierda, derecha, de centro, lo que fuera, todos tenían una forma de decir, de entender el fenómeno político y un compromiso más bien político, no de consumo, en las cosas que se pensaban. En cambio, eso con el tiempo, bueno, se metió fuerte en el mundo, en Chile, el neoliberalismo como modelo de sociedad, y todo se transformó un poco en consumo, incluso la política, ¿ya? Y en esa línea de reflexión caemos en las contingencias en que las personas en verdad lo que les preocupa más es
si les cae bien el candidato, si es bonito o es bonita, si es buena onda, si estuvo en algún matinal, si es conocido, si alguna vez participó por ahí en algún, no sé, un Gran Hermano, por ejemplo. De alguna forma la política adoptó el lenguaje del consumo, hace rato ya, también adoptó el lenguaje de la publicidad y del capitalismo un poco, que el capitalismo, la venta misma, todo el tiempo venderse, y en esa línea no te debe extrañar que los electores, y particularmente esos 5 millones de electores, que son los que empezaron a votar obligatoriamente y que votan por primera vez en estas elecciones, esos 5 millones de electores son personas que se guían más por las sensaciones, por el momento, por la guata, por la emoción, que por la razón. Porque no son ideologizados, no tienen una cultura política y porque son hijos del consumo. Y el consumo es eso, el consumo es una lista de compra, es más bien la emoción, es más bien la compra impulsiva. Y en eso de la compra impulsiva en política es muy interesante esa reflexión porque en el fondo te lleva al impacto del caso Monsalve, del caso Cubillo y de ahí para atrás con Chadwick, Hermosilla y todo lo que ha pasado los últimos, digamos, 3 meses, que muchas cosas han pasado en 3 meses. Es mucho, es una avalancha de eventos emocionales. Pero en ese contexto de emociones, lo que más te impacta a ti como ciudadano común y corriente es obviamente el tema del abuso sexual. ¿Por qué? Porque cuando tú habláis de cohecho, habláis de corrupción, está bien, pero lo veis como lejano. Pero cuando tú ves que a alguien la violan, a una mujer, pucha, es tu casa, es algo muy local, para la gente es mucho más fuerte. Entonces este gobierno tuvo la mala suerte que justamente a 2 semanas de las elecciones saltó este caso, que cuando te digo por un tema de otredad, de empatía con la gente, es mucho más impactante un caso de violación o de abuso sexual que un cohecho. Y quizás también, Cristian, podría tener que ver con qué pienso, cuando hablamos de cohecho, de corrupción de las altas esferas, no todo el caso Hermosilla, uno más o menos dice, bueno, pero es esperable. Es lo de siempre, de esta más gente, de lo mismo. ¿cierto? Son todos así. Y luego lo que vemos que pasa con el caso Monsalve, también hay una posibilidad más de empatía porque, según la denuncia, todavía eso está en investigación, esta mujer fue violada por su jefe. Claro. Entonces, luego es fácil empatizar, especialmente las mujeres, con decir, bueno, ¿en cuántas situaciones he estado yo, cierto, en donde me he sentido abusada? Pasada a llevar, ¿cierto? Lo que sea. Todas las mujeres que conoces tienen una historia al respecto. Obvio. Entonces, claro, y ahí aparece este otro elemento emocional que me parece muy importante que nos detengamos ahí respecto a eso. Pero luego, eso, ¿cómo cae en la urna? ¿Cómo cae en la manera en que yo voto? Cae fuerte. ¿Pero a quién castigo ahí? ¿Al gobierno? A ver, puedes hacer un voto castigo. Anulo todo. Todo. ¿Ya? Puedes votar, si eres de izquierda, votar por el de derecha. Claro, puede pasar. Obvio, si la molestia es grande. O simplemente la traición. La traición, ¿te das cuenta? Sobre todo en particular por un gobierno que hay que decirlo. O sea, el gobierno del presidente Boric llegó al poder por una serie de actos simbólicos. Uno de esos actos simbólicos más potentes era, además de los derechos sociales, el tema de la igualdad de género. Claro, un gobierno que se autodenominó feminista. Entonces, con todo lo que hemos hablado, todos estos acontecimientos que ya han pasado los últimos 3 meses, además eso le sumáis un gobierno que tú ves que se va difuminando un poco en sus valores más simbólicos, es fuerte. Entonces yo creo que puede haber un voto castigo importante también de la gente, de la misma gente de la izquierda. Pero ahora es difícil porque uno piensa un lado esto y en el otro lado otro, y es muy duro. Pero ojo, que los análisis de la moneda que se han hecho, el tema, a ver, no quita el sueño que, por ejemplo, republicanos saquen un 35, un 34% de los concejales. Porque eso no es malo en términos de bipolares, como estamos hoy en día en la política bipolar. No es malo bipolarmente pensando porque en el fondo te lleva a extremar el discurso de Matei. O sea, lo que quiero decir es que a mucha gente del Frente Amplio y de la coalición de gobierno tampoco le incomoda mucho en términos prácticos que saque una votación alta, como debería ser el caso de republicano, aunque no tiene tanto candidato. Tiene mucho candidato concejal. Pero puede tener mucho concejal, y eso es interesante porque va a obligar a la Matei, o a quien venga finalmente como candidato de la derecha, si que no es la Matei, a estimar mucho más el discurso, y eso te polariza la situación, y eso no es malo electoralmente. Claro, está jugando al ajedrez ahí. Exactamente. Pero esos son quienes están haciendo los análisis. Luego yo quiero volver a lo que tú dijiste, que me parece muy interesante. Y recuerdo que estamos hablando con Cristian Leporati, profesor de comunicación política de la Universidad Diego Portales, gran analista, por eso lo invitamos a que nos ayude a pensar estos relatos respecto a la política y el consumo, ¿no? Y estos 5 millones de electores que... impredecibles, y uno, este es mi prejuicio, gente que no votaba porque está en la parada de esto no va a cambiar nunca, son todos narcos, unos y otros, hacen todo lo mismo, duermen en la misma cama. Ojalá que pensaran eso. ¿Tú qué piensas? No, ojalá que pensaran eso porque es un pensamiento político.
estamos de acuerdo. Pero también decir nada va a cambiar. Yo creo que hay gente que simplemente no le interesaba la política. Pero eso también es un posicionamiento político. Sí, pero no le interesaba porque la encuentran como un tema ajeno. Es que no les interesa. Okay. No hay interés. Entonces, esa idea de que eso es ajeno y es lo que hace esta otra gente allá lejos que no tiene nada que ver conmigo. Claro. Hay quienes han trabajado el gran medio de comunicación de estos tiempos, que son las redes sociales, para generar esta idea de cercanía. Entonces quería preguntarte respecto a eso, porque pareciera ser, y este es mi prejuicio, que en general los grupos más conservadores han sido mucho más eficientes en, además porque su relato es más simplista, funcionar en formato TikTok. Claro. Y eso efectivamente ha tenido un efecto, pareciera ser. Estoy pensando en lo que fue la elección de Kast o la campaña de Kast la otra vez. Sí, bueno, que eso es una invención de Steve Bannon. Steve Bannon fue el teórico, fue el gran teórico de, ya está medio retirado de las pistas, pero fue el gran teórico y creador de la ideología Trump, de alguna forma. Y él inventa ese concepto, el concepto de usar las redes sociales para poder llegar sin problema a la gente más joven, porque ahí veían un capital de molestia, porque no solamente en Chile, o sea, tú veías, a ver, le preguntémosle a alguien joven en Chile cómo hace para arrendar un departamento, cuando un cabro que egresó de un instituto, de una universidad con 2 años egresado, tiene que arrendar con varios más. Si vas a Europa, exactamente igual. Sí. Y ni siquiera tienen la posibilidad de comprarse una casa nunca más, ni un departamento en Europa. Entonces tenemos una sociedad occidental en la cual hay un porcentaje de la población más bien joven, sub 30, que se siente que no participan de esto, que los dejaron de lado, ven el mundo muy distinto al de nosotros, tampoco les gusta mucho trabajar, o sea, les gusta mucho trabajar, pero para juntar plata y poder hacer viajar. Su vida, y viajar o lo que sea. Entonces tenemos ahí un quiebre bien importante, y ese quiebre, obviamente, que Steve Bannon lo capturó, lo entendió muy bien. Y bueno, la forma de expresarse es a través con ese tipo de ciudadanos, era a través de las redes sociales. Eso después lo replicó bueno, en su gobierno hasta cansancio Trump, lo vemos con Elon Musk ahora también, conversando permanentemente, lo vimos en Argentina con Milei, lo vimos en Brasil con Bolsonaro, lo vimos en España, ¿cierto? Con su nombre con Vox también. O sea, replicaron un modelo porque la gente joven no se siente conectada en este mundo. Sienten además que la sociedad, los gobiernos de turno no le hacen la vida fácil. Y si tú ves, por ejemplo, las universidades son carísimas en Chile. Sí. Las públicas y las privadas son igual de caras. Sí. Y se pagan todas. Exactamente. Y estos cabros invierten mucho dinero y después salen a trabajar. Y salvo los comerciales, salvo los que estudian medicina, algunas carreras puntualmente, están condenados a varios años de pagar el piso con sueldos muy bajos. Claro, entonces, y no necesariamente lo que estudiaron. Exacto. Además, entonces es una sociedad que ha fracasado en términos de entregarle a las personas lo que les prometió. El mérito en Chile, que fue el discurso retórico desde el año 75 en adelante con la llegada de los Chicago Boys, esa retórica no se cumplió. Hoy día no se sostiene. No hay meritocracia. O sea, yo estudio, trabajo, me sacrifico a mi familia pagándole una deuda con el CAE eterna en el tiempo y no está el resultado. Claro. Entonces hay una desesperanza de la gente joven bastante brutal. Y eso además y eso se aprovecha por estos partidos de extrema derecha y a través de la retórica y el lenguaje de las redes sociales, que es pura emoción, que es pocas palabras, es puro eslogan, son eslogan básicamente. Claro, es que pensaba en la relación entre el discurso simplista, ¿no? Que es el discurso general de los grupos ultraconservadores, que es como, ya, vamos a acabar con la delincuencia, vamos a sacar los militares a la calle, vamos a cortar la entrada de migrantes, vamos a cosas así como, que suenan como grandes eslogan, pero son en la práctica impracticables. Claro, pero que funcionan así y que funcionan bien el lenguaje de... electoral funciona. 1 minuto, 30 segundos de reel, etcétera, ¿no? Entonces mi pregunta es, claro, y quizás ahí me estoy respondiendo a mí misma, pero dame tu opinión, Cristian, este ejercicio de por qué los progresismos no hemos sido capaces de usar las mismas herramientas. Bueno, es por a ver, el caso puntual de Chile, es súper simple, por la dictadura. O sea, la tranca del progresismo es justamente no replicar modelos de la dictadura. Y como no hay todavía un recambio generacional profundo, todavía aquí hay una transición. Estamos viviendo como dos generaciones. Los jóvenes con los que van de retirada, pero los que están de retirada todavía siguen en el poder, tienen peso. Los Escalona, por ejemplo, en el Partido Socialista. Y no tienen buen peso muchas veces. Hacen cosas mal para los partidos, porque no les permiten avanzar a los más jóvenes, no les permiten tomar cargos de poder, no les permiten equivocarse para poder crecer como persona y como político.
Yo creo que el Partido Comunista es muy buen ejemplo de eso. Muy buen ejemplo, te fijas, tienen rostros muy importantes, pero hay siempre como que los contienen, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que ahí está el problema, ¿no? Antes, lo que estábamos hablando antes, aquí pasa lo mismo en la política, no le dan oportunidad también a la gente más joven, y ahí se produce un quiebre generacional muy importante que te mantiene a la gente sin empatizar mucho con los partidos. Ahora, Cristian, para cerrar... creemos, por supuesto, somos la Universidad de Chile acá, entonces como creemos en que como ciudadanos, como ciudadanas, nosotros tenemos una responsabilidad, ¿no? Y este es el escenario que estamos viviendo. Es un escenario en donde estamos invadidos con malas noticias respecto a la democracia, ¿no? Y todo lo que vemos, pone en cuestión la institucionalidad, pone en cuestión el sentido de ir a hacer una rayita en un papel, ¿no? Entonces, preguntarte desde las herramientas que nos ofrece el mismo panorama comunicacional y publicitario, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? No sé si la palabra es cómo nos defendemos de eso, pero cómo lo evitamos de manera responsable. Qué difícil, ¿eh? Porque todo el medio ambiente en Chile y occidental al menos, es todo un ambiente que tiende a lo individual, a la competencia, no tiende a lo comunitario. ¿Te das cuenta? Entonces es súper difícil en ese contexto tratar de defenderlo. Además, cuando tú ves, por ejemplo, partidos, o sea, el gobierno de Boric, que era un gobierno que prometía muchas cosas, finalmente también está cayendo en una política tradicional, con los mismos prejuicios y con los mismos hábitos. Y los mismos hábitos culturales. Es muy difícil, en el fondo, tu pregunta apunta más bien a lo cultural. Sí. O sea, como tú te sacudes culturalmente algo que es muy fuerte, y eso es muy difícil. O sea, yo creo que la única forma de hacer eso es en verdad que aparezca un líder muy fuerte, que Chile hasta ahora no lo tiene. Y también en la derecha. Por eso recurrimos a Bachelet una y otra vez. Y también en la derecha, o sea, también en la derecha, piensa quién estamos recurriendo. O sea, la derecha está recurriendo a Matei, a Matei. Es una señora que puede ser muy respetable, pero ya tiene 60 y tantos años. Viene de un padre quien fue. No, y además que tiene mucho esqueleto en el closet. Pero mucho. Entonces también la derecha tiene que hacer, yo creo que hace falta un recambio, pero para que haya un recambio tiene que haber líderes. Y Piñera no lo fue en la derecha. Piñera fue un líder en términos de tener logro electoral, pero no fue una persona con un contenido ideológico de fondo que le genera un cambio, un impacto a la derecha relevante, como lo fue Jaime Guzmán en su momento en la dictadura, te das cuenta, y posterior a eso. Eso no lo tiene la derecha y no lo tiene todavía, no aparece. Y en la izquierda tampoco, porque lo que tiene el presidente Boric tiene una cualidad maravillosa, que es esa calidez en el cara a cara, que tú lo enfrentas el carisma. El carisma, pero tú con carisma no haces cambios profundos en un país. De hecho, el carisma, creo yo, lo llevó a hacer esa conferencia de prensa 50 minutos que él pensó que podía sostener a puro carisma. No se sostiene. La política también es una técnica, ¿te das cuenta? Y insisto, conviven acá dos mundos, un mundo que se está yendo y un mundo que está llegando. Y en ese mundo que está llegando hay mucha desilusión en muchas personas del progresismo, porque no generó los cambios que se esperaban, porque obviamente es una estructura muy fuerte, es una lucha acá de los más jóvenes contra los más viejos, eso es, y finalmente una lucha generacional. Pero en eso yo no veo liderazgos potentes que todavía permitan en ambos sectores ese cambio ya cultural. No está pasando el cambio cultural. Y la única forma que puede hacer la gente para responderte a tu pregunta es fortalecer las redes, nomás los lazos. El territorio, la comunidad. Pero eso también es fome, pues, o sea, tú lo ves en términos de consumo, porque el consumo predomina en la política, como predomina en todo, esa lógica neoliberal, y el consumo va en contra de eso. El consumo básicamente es el individuo, es la persona, no el todo. Claro, pero ahí yo me quedo con esta idea, ¿no? De que quienes se sienten desilusionados por esto, estoy pensando en gente con mirada progresista, y por el 4 de septiembre del 2022, ¿cierto? Y por la manera en que se administró este gobierno, dicen, bueno, entonces suelto, ya nulo, y de aquí para adelante nada. Pero eso también, en mi lectura, eso también es individualista. Claro. Entonces, ¡ay! Como para darle una vuelta. Es que ahí están los liderazgos. Y ahí está el Lago, uno puede tener muchas cosas en contra del Lago, pero el Lago en algún momento puso el dedo, puso el dedo y apuntó a la cámara, y eso fue liderazgo. Claro. Y cambió todo un contexto. Sí, en ese momento. Luego en ese momento. No, después otra historia. Después otra historia. Pero bueno, ahí tienen algunas ideas para pensar. Hemos conversado con Cristian Leporati, profesor de Comunicación Política de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Cristian, por venir. Muchas gracias. Un agrado siempre. A partir de las 13 horas, ahora vamos a una pausa, y a partir de las 13 horas
Radio Análisis segunda edición. Además nos conectamos ya con la red de radios que piensan, junto con también Uchile TV, siempre transmitiendo por YouTube todo el día. Luego vamos a tener esto especial de Radio Uchile Te Escucha, que va a conducir Paula Ruiz de las 2 hasta las 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde a las 18, Claudio Medrano va a conducir Radio Uchile en regiones. Vamos a tener contactos con distintos colegas que están en distintos medios de comunicación regionales, y Política en Vivo llega a las 6 de la tarde para hacer el análisis. A esa hora van a empezar a salir los resultados. Se supone, por lo menos de gobernadores, después de alcaldes, claro. Se supone que de la boleta más chica a la más grande. La más grande, claro. Ese es el plan. Así que para que no se lo pierdan y queden en compañía de Radio Universidad de Chile todo el día. Yo me despido hasta mañana a las 10, que vuelvo a hacer semáforo. Chao.